buenas, un gusto saludarles en este nuevo episodio de Piensa Cas. Estoy acá con mi estimado amigo y colega Fernando Villalta, coordinador de los cursos online de Piensa. ¿Qué tal estás, Fer? Muy buenas tardes, estoy muy feliz por estar acompañando también este Piensa Cast y tenemos algo muy importante que presentarles en esta edición. Claro, totalmente. Tenemos un invitado muy especial, un gran colega, un gran amigo también, al estimado Elvis Agüero. ¿Cómo estás, Elvis? Buenas tardes, Lucas. ¿Qué tal, Fernando? Es un gusto pasar una tarde amena charlando con amigos, entonces preparado para lo que venga. Para lo que venga, pero nada de cuántica. No, todo de cuántica, todo es cuántico. Todo de cuántica. Todo es cuántico, ¿verdad? No podemos escaparnos de eso. Claro. Buenísimo. Elvis, queremos un poco que te presentes para las personas, ¿verdad?, que todavía no te conocen. Es conocerle un poco más a Elvis. ¿Quién es Elvis? ¿De dónde viene? Elvis nació acá, nació en Ciudad del Este. Comentar un poco sobre tu historia. Bueno, yo soy Elvis Agüero, yo soy esteño. Mis padres son los dos de Cordillera. Mi papá es de Aturá y mi mamá es de Santa Elena. Yo nací en el 99 en Barrio Obrero, un barrio de Ciudad del Este. Y bueno, tengo 25 años. Yo estudié mis primeros años, primero en el Colegio Público Área 3, que está justamente en el barrio Área 3 de Ciudad del Este, y después en el Centro Regional de Educación Ciudad del Este hasta que terminé el bachillerato. Y bueno, viví toda mi vida en Ciudad del Este hasta que, bueno, seguí otros caminos de los cuales podemos hablar eventualmente. Otro camino. Vos hace tiempo también le conocés a Elvis, ¿verdad, Fer? Claro, claro. Justamente en el centro regional estuvimos, somos de la misma promoción ya. Ah, de la misma promoción, Sí, de la pero misma no son promoción. compañeros. O sea, Pero no nos fueron. fuimos compañeros porque, bueno, en la primaria él estuvo en la mañana, yo estuve por la tarde. Y ya en el bachiller él hizo otro técnico. Yo hice un técnico en contabilidad y hizo técnico en informática. Sí, pero los últimos años éramos casi compañeros porque los dos estábamos muy metidos en la Olimpiada de Matemática. Desde ahí que siempre estábamos muy en contacto. Entonces, todos los años la Olimpiada de Matemática Paraguaya tenía una ronda final que era en una ciudad diferente del Paraguay. Entonces, con Fernando viajamos Ahí varios años Las ahí. aventuras ahí de Sí, éramos... matemáticas. Más que matemáticas nos íbamos para jugar fútbol. Para ver cómo está el otro equipo. Sí, representar a nuestro colegio en el torneo de fútbol de La la Olimpiada de ¿Solo Matemática. fútbol o vóley también, Eli? Porque te veo jugando vóley allá en la UNILA. Después vamos a hablar sobre la UNILA. Sí. Pero, ¿qué tal eso también? A mí me gustan mucho los deportes. Yo juego vóley hoy con más frecuencia, pero cuando eso era mayormente fútbol. Una cosa que a mí me pasaba personalmente es que, bueno, para empezar luego tengo anteojos, Ya. entonces Complica un poco. complica un poquito. Entonces cuando yo era chico, a mí me gustaba jugar fútbol, pero a mí nunca me elegían en los equipos. Yo siempre cuento esto, ¿verdad? En la primaria, poquísimo. Jugamos, siempre era ese que se le escogía de los últimos. Después, en la secundaria, sí, séptimo, octavo, noveno, tercer ciclo, poco también. Después entré en el BTI, técnico en informática. Ahí entre los informáticos ya tenía tu puesto. ya entraba. Y yo también, yo siempre fui así de identificar qué es lo que yo puedo aportar, ¿verdad? Claro. Y yo soy zurdo, por ejemplo. Mm. Entonces, yo ya jugaba por la izquierda. Hay pocos zurdos. Entonces, ahí yo ya había menos competencia, ¿entendés? Y después me fui a estudiar en Brasil matemática. Y ahí, entre los matemáticos, yo ya era titular. Yo ya jugaba todos los partidos. El mejor zurdo que había en el equipo era... Mira, pero acá te estaba comentando que te fuiste a Brasil a estudiar, ¿verdad? Y es interesante, Elis, cuando comentas un poco de tus actividades deportivas, ¿verdad? Y con Fer también en el colegio. Y se escucha así como actividades de repente comunes, así, ¿verdad? De cualquier persona, pero nosotros, Elvis, conocemos tu otra parte, ¿verdad? La parte tal vez un poco más académica, científica incluso. Y nosotros sabemos que vos, por ejemplo, al terminar el colegio, ya fuiste a una maestría, ¿verdad? Es así como es. ¿Puedes explicarnos, Elvis, un poco cómo fue eso? Sí, verdad. Eso es algo que llama mucho la atención porque hasta donde yo tengo registros, al menos en la parte de matemática, yo fui el primer paraguayo que hizo esto de pasar del colegio directamente a la maestría. Y es algo que siempre es algo que levanta
preguntas cuando cuento, ¿verdad? Es así más o menos. Yo hice olimpiadas de matemática desde los 11 años hasta que terminé el bachillerato. Entonces fueron 7 años donde yo entrené bastante, encontré una pasión. Yo recordaba años, el 9º grado principalmente, donde clasificaba varias olimpiadas en donde yo podía estar enfocado por muchas horas. Era algo realmente que te entra en este estado de trance donde puedes estar concentrado por muchas horas. Tipo, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche había días que yo entrenaba solo con pausas para comer y para ir al baño. Y me gustaba así, Disfrutaba de eso. Sí, no, era una cosa que me motivaba mucho. Porque era desafiante, era conocer tus propios límites hasta cierto punto. Antes de las Olimpiadas, el colegio, mis padres eran bastante aplicados conmigo en las notas. Un 4 y eso no se veía bien en casa. Mi papá hizo la escuela militar, entonces era así. Todo tenía que estar correctamente. Una vez me acuerdo en 6º grado, 5º grado, yo saqué 2 4s. Primera y última vez en mi vida que saqué 2 4s. Y me acuerdo que en 5º grado yo hice a la tarde y mi papá se fue a hablar con la profe de 6º grado para mudarme a la mañana. Y la profe de 6º le dijo, ¿qué tal Elvis con las notas? Y yo tenía todito 5, 2 4 en guaraní, si no me equivoco. Y bien, dijo, pero ahora parece que no está tan bien. Y me miró así. Nunca me voy a olvidar de eso, ¿verdad? Esa mirada Y yo así, no. Bueno, entonces, es decir, el colegio era algo que se hacía por obligación. Después yo siempre cuento eso también. En 6º grado fue el primer examen que yo sentí así que me desafió de verdad. Fue el examen de OMAPA, de Olimpiadas Matemáticas Paraguayas. ¿Y por qué fue eso? Porque fue el primer examen que yo me acuerdo muy bien que tenía 9 problemas. ¿Cuándo fue eso, Elvis? Eso fue en 2010, a marzo, abril de 2010. ¿Estaba en qué, séptimo? Yo estaba en 6º grado. Grado. Tenía 11 años. Siempre cuento esta historia también de que vinieron para inscribir a los de las Olimpiadas y yo no me quería inscribir. Y mis compañeros decían, no, vos sos bueno en matemáticas, inscribite, no sé qué. Y yo, no, gracias. Y alguien, no me acuerdo quién, se hizo pasar por mí y escribió mi nombre. Yo soy Elvis, me quiero inscribir. Y en el día de las Olimpiadas vinieron los que van a rendir y dijeron, Elvis Agüero. Y bueno, no quería yo irme, pero era clase de literatura. Y yo dije, bueno, voy a faltar a la clase de literatura, no me voy a ir y voy a ir a rendir. No quiero ir a la clase de literatura. Y me fui. Y ahí era el examen de 9 problemas. Y el 9º yo no pude hacer. Era la primera vez que yo encontraba un problema de matemáticas así, que no tenía idea de cómo hacer. Porque siempre para el colegio estudiar ahí los ejercicios son lo que das en aula, en general, ¿verdad? Y ese sentimiento ahí empezó, ¿verdad? Además de que siempre me gustaba la competición. Sí, fue como me una motivaba. chispa, entonces, ese último problema que... Sí, fue un momento así que... muy marcante, ¿verdad? Cambió la historia del individuo Elvis Agüero. Claro, entonces fue como un fuego, ¿verdad? Que no sé si eso fue como un crecimiento exponencial, ¿verdad? De curiosidad tal vez de Elvis, ¿verdad? De volver a desafiarse constantemente. Sí. Y acá ya pido disculpas a la audiencia porque vos me preguntaste algo sobre estudiar en Brasil. Y yo ya te empecé a hablar desde el comienzo. No, pero está súper. Y sí, no. Y entonces yo digo nomás, esperen un poquito que ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a llegar ahí. Justamente. Ya vamos a llegar a Brasil. Ya vamos a llegar a eso. Para acotar un poquito lo que estaba diciendo Elvis, esta misma pregunta que él estaba respondiendo, sin que sea la pregunta, vos le haces a cada matemático paraguayo que por lo menos participó en la Olimpiada y siempre te va a responder lo mismo. Hubo un examen en donde se despertó. Hubo un examen donde vos te das cuenta, híjole, acá hay algo raro, acá pasa algo raro. Y justamente pueden ser dos focos. O te enamoras de la matemática y comenzás a practicar más, a desafiarte. No puede ser que haya una competencia así, yo no sabía, por ejemplo. ¿Cómo no puedo, verdad? Sí, ¿cómo no puedo? O empezás a odiar la matemática. Te frustras y haces 0 puntos y nunca más participas.
Entonces, cada persona que compite en las Olimpiadas, si vos le preguntás, siempre va a haber ese momento clave. Y vos tenés bastante contacto, ¿verdad? Con estos chicos, personas, ¿verdad? Que compiten. Claro. ¿Cuántas personas hay ahora en el curso que vos estás coordinando? Justamente matemático, en Piensa hoy nosotros tenemos más de 140 chicos, más de 140 niños que están estudiando entre Matemática, tutorías, sí. talleres de matemáticas, orientadas para las Olimpiadas que, como Elvis, hace muchísimos años estuvieron participando. No, es tantos años, Fernando. Bueno, para mí ya muchos años, hace Aquella 8, década, Tenemos la misma edad. ya estamos llegando a la década. hace 8 años que participamos la última vez. Entonces también... 8 años. Sí. Sí, ya estamos cerca de la década de la última vez que participamos, pero siempre está en nosotros ese querer ayudar, ese querer... como dije, se encendió esa chispa por las matemáticas y mismo así que ya terminamos, seguimos todavía encima. Claro. Seguimos apoyando, seguimos tratando de encender esa chispa en nuevos pequeños, así como nosotros, que les guste la matemática y que siga participando. Así mismo. Y entonces esa chispa te llevó por el camino de las matemáticas y me imagino que otras áreas también, pero hablando sobre matemáticas y un poco y conectarlo con lo que fue esa tu conexión con Brasil, ¿verdad? La maestría que hiciste. ¿Cuál fue allá la experiencia? ¿Qué exactamente te fuiste a hacer allá? Lo de Brasil. Sí. Bueno, entonces yo empecé... justamente al punto que quería llegar es que con el entrenamiento que yo recibí, porque después de que llegas a una ronda final, recibí entrenamiento digamos, a los que llegan a la final reciben entrenamiento los sábados, sí, que son 8 horas de entrenamiento desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, todos los sábados para ir a Olimpiadas Internacionales. Gracias a ese entrenamiento yo pude tener una base matemática, sí, que me permitía desenvolverme como alguien que sabía lo básico. Y sucedieron dos cosas. Bueno, una serie de cosas. Lo primero fue que me fui a hacer un curso de verano justo después de terminar el colegio en el Instituto de Matemática Pura y Aplicada. Amigos míos ya habían ido un año anterior, inclusive 2 años anteriores. Me dijeron que era una buena experiencia y me habían ofrecido una beca para cubrir algunos gastos. Al final, si ves así en lo puramente económico, salía pérdidas ese verano, pero si ves en lo académico, Claro. gané, pero 10-1 gané. Sí. El tema es que yo hice el curso de verano con la idea de venir estudiar otra cosa, así un curso de graduación después del curso de verano. Pero en ese entonces me pasaba que yo no tenía muy bien claro a dónde quería ir y necesitaba un poco de guía. Ocurrió entonces, yo por aquel entonces ya tenía bastante una mentalidad de que yo quería ir lo más lejos posible y quería innovar y si es posible en algún momento retribuir a la comunidad paraguaya, pero para eso yo quería ser un elemento disruptivo en el escenario de la ciencia y tecnología en Paraguay. Claro. Y yo sabía que mi lugar era el lugar de las ciencias. A partir de eso, yo sabía que no iba a estudiar en Paraguay. Infelizmente, no me ofrecía lo que yo necesitaba en aquel momento y apliqué a la UNILA. El problema es que yo tenía 17 años cuando eso, y la UNILA había justamente cambiado hace 2 años atrás de eso su política de no aceptar extranjeros menores de 18 años. Sí. Entonces me rechazaron. Por otro lado, yo estaba haciendo el curso de verano en el IMPA. Ok. Digo, Elvis. Acá, para organizar la idea, porque me parece súper interesante, Elvis, conocer un poco más esta historia. Entonces, vos al mismo tiempo que finalizaste tu colegio, o estabas finalizando tu colegio, vos estabas haciendo el curso de verano en el IMPA y a la vez aplicando a la UNILA para hacer graduación. Sí, yo quería hacer graduación en la UNILA. Todavía no está la maestría ahí en ese... No, en yo esa no tenía planeado hacer la maestría. hasta 2 semanas antes de que empiece la maestría, yo no sabía que yo iba a hacer maestría. Ok. Y Ese es el tipo, como tu compañero, ese que te escribió nomás ya. sí, yo me escribí nomás de onda. Yo me fui nomás de onda. Pero yo tenía referencias de la UNILA. Hoy ya doctor en ingeniería de materiales, si no me equivoco. El doctor Galeano. Diego Galeano, no.
Jorge Galeano. Jorge. Claro, Diego está estudiando su doctorado también en la UNILA. Jorge Galeano, que también me ayudó bastante. Él era estudiante de la UNILA cuando eso. Diego también era estudiante de la UNILA, los dos en Ingeniería en Energías. La primera promoción. La primera promoción de ingenieros en energías paraguayos. Yo, cuando estudié en la UNILA, después vamos a hablar de eso, llegué a estudiar en la UNILA después, los profesores me hablaban muy bien de ellos dos. Ah, ok. Entonces, realmente eran personas muy aplicadas. Y ellos me dijeron, mira que se está creando un curso de ingeniería física en la UNILA. Entonces, yo me inscribí al terminar el bachillerato y me rechazaron, como dije. ¿Estamos hablando de qué año, me dice? Estamos hablando de 2016. Diciembre de 2016. Ok. Yo termino el bachillerato, me inscribo en la UNILA. 31 de enero de 2017, UNILA informa que mi matrícula fue rechazada. Y 1 de febrero, bueno, 1 de enero de 2017 yo estaba en Río de Janeiro, porque el curso de verano es del 1 de enero al 28 de febrero. Que por cierto, si sos un estudiante de graduación de Paraguay, aplica al curso de verano del IMPA, es muy bueno. Te va a dar una perspectiva de la matemática aplicada y pura excelente. Genial, Luis. Gracias ahí por esa invitación. Eso es muy importante. No, ¿Y cuáles son los requisitos, Luis? Un tema recurrente de lo que voy a decir ahora es que hay oportunidades y espero que alguien pueda agarrar alguna oportunidad de lo que voy a decir ahora. ¿Cuáles son los requisitos? Aplicar. Ser una persona. Vivir. No, porque yo era una persona que ni terminó el colegio todavía cuando envié mis documentos. Me pidieron notas del colegio y una lista de libros relacionados con matemáticas que yo había leído. Si no me equivoco, pedían eso. Diferente de su obligación. Pedían 2 cartas de recomendación. Ok. Entonces tenés que estar de alguna manera ligada con alguien que te pueda recomendar. Bueno, entonces yo me fui en enero y febrero al IMPA. En medio del verano, el 31 de enero, y la UNILA me rechaza. Y justamente un paraguayo estaba terminando su doctorado ahí, Carlos Galeano, en el IMPA. Y él me dijo, mira que vos podés hacer la maestría acá si querés. Me dijo, no vas a ser el primero y no soy el primero y no voy a ser el último. El IMPA tiene una tradición de al menos 40 años de escoger chicos que terminan el bachillerato, que ellos creen que son talentosos y llevarles al mundo académico de la matemática. Yo tenía 2 profesores, Carlos Gustavo Moreira, Gugu, que fue una eminencia así de las Olimpiadas Matemáticas Brasileñas. Es todavía, ¿verdad? Pero cuando era alumno rompió todos los esquemas, sacó una medalla de oro en la Olimpiada más prestigiosa del mundo. Y después Arthur Ávila también hizo esto. Ellos 2 terminaron su maestría antes de los 19 años. Gugu creo que terminó con 16 y después su doctorado con 21. Arthur Ávila estaba haciendo su bachillerato y su maestría al mismo tiempo también. Y Arthur Ávila ganó la medalla Fields, que es el equivalente del premio Nobel en 2014. Pero Entonces, para matemáticos. Para matemáticos, sí. Entonces, y en mi promoción de maestría ocurrió algo muy llamativo, que yo y un colega mío de las Olimpiadas de toda la vida, que es Gerardo Fish, entramos en la maestría con 17 y 18 años respectivamente. Yo cuando eso era menor de edad todavía. Entonces éramos los primeros, así que de Paraguay saltamos directo a la maestría. Y nos aceptaron porque yo apliqué a la maestría porque dije, bueno, si no me voy a la UNILA, ¿qué voy a hacer? Porque en ese entonces me faltaba así un norte más claro. Y apliqué a la maestría diciendo, bueno, esta es mi última base. Y me dijeron, te aceptamos, pero tenés que sacar, allá en el IMPA las notas son A más, A menos, sistema de letras, ¿no? Sí. Y me dijo, tenés que sacar A más o A. La presión ya te colocaron. A más o A para entrar. Un desafío. En la maestría. Y me puse las pilas. Un desafío interesante, ¿verdad, Fer? Claro. Y cabe destacar que en ese tiempo, para que la gente nomás también no crea así, no, pero Elvis es un monstruo, yo no puedo llegar a eso. Tipo, no, ya sale luego del esquema, no, una persona normal, no. Él es más normal de lo que parece. En ese tiempo que Elvis estaba haciendo ya su maestría, nosotros empezábamos a jugar jueguitos. Yo nunca jugué. No es jueguito computadora, creo. Nunca jugué estando en el colegio y después de terminar el colegio así con Elvis, que está haciendo su maestría en el IMPA. Vamos a jugar Call of Duty. Así, de onda. Y tipo, de noche llegaba la noche y nos conectábamos y jugábamos.
Nah. Pero vos estando allá. No, era Call of Duty, era como el otro, Free Fire. Free Fire. Ah, con el celular. Sí, nos conectábamos y hablábamos y ¿Qué nada. hacías? Jugamos. No, me desbloqueaste una memoria, Fernando. Ya me Sí. había olvidado de eso. Pero ¿cómo era? Pero ¿cómo esa interacción era? Tipo, No, y nos ¿qué? conectamos en Discord Ajá. y armábamos un equipo. Vos tenías amigos también que se conectaban. No, Marcos. Marcos también, algunas veces Marcos. jugaba con Marcos, nosotros. gran Un amigo amigo de- también. Sí, Marcos Junior. ese Sí, no, éramos el escuadrón. El escuadrón. Calculamos integrales mientras matábamos a los otros. Acá la gráfica, la curva y el coseno. No, y para comentar más que salíamos justamente de ese... Él estaba allá en Río estudiando su maestría, mientras que nosotros estábamos acá llevándolo por el mal camino. Pero Claro, ahora- haciendo una cosa que justamente no siempre el que se dedica así a estudiar a 100% esa disciplina al 100 no es también tanto. Somos personas normales, somos personas que nos gusta la matemática, pero también nos gusta hacer otras cosas, nos gusta hacer cosas normales. Vale, ¿verdad? Nos gusta compartir entre amigos. Sí. Es que generalmente las personas cuando decimos soy matemático, me gusta la matemática, ya ve todo diferente, ¿verdad? Claro, Sí. claro. Pero justamente piensa es lo que provocamos mucho, motivamos mucho esa disrupción, ¿verdad? De los conceptos o de los prejuicios de las personas que hacen ciencia, ¿verdad? Sí. Entonces eso es excelente. Y después, Elvi, ¿cómo continúa esa historia ahí? Sobre la maestría. Ya entraste en 2017 con la maestría, ¿verdad? Sí. ¿Y terminaste cuándo? En realidad voy a retrotraer un poco porque hay algo muy interesante que quiero comentar sobre las Olimpiadas también. Sí. Bueno, para empezar, yo estuve en las de matemática, ¿verdad? Pero en el colegio, hoy en día, y la verdad que es algo que siempre me interesó promover, las Olimpiadas de Matemática muy posiblemente son las Olimpiadas más conocidas y tal vez por algunas métricas las más exitosas entre las que existen en el colegio. Porque ¿Pero te referís acá en Paraguay? en Paraguay, Elvi? en Paraguay. Y Paraguay también es un caso muy particular porque yo tuve el privilegio de conocer personas de toda Latinoamérica, inclusive de todo el mundo, que trabajan con Olimpiadas. Y Paraguay, desde que tenía financiación de Itaipú, que lastimosamente este año ya no es el caso, vamos a ver cómo se puede planear unas Olimpiadas sustentables, porque infelizmente depende de la coyuntura política a veces. Desde que tiene esa financiación, Paraguay es uno de los ejemplos a seguir en Sudamérica, en el sentido de que es algo que llega a muchos estudiantes. La Olimpiada Matemática Paraguaya es un ejemplo de éxito. Vos calculás, por ejemplo, a veces yo ya comparé con Brasil, por ejemplo, que tiene unas Olimpiadas gigantes. Creo que son más de 5 millones de alumnos que rinden todos los años. Pero vos calculás, por ejemplo, niños que rinden Olimpiadas por cada 100.000 habitantes. Paraguay está muy por encima de Brasil, por ejemplo, que es uno de los, hoy en día, top en matemática. De la parte de investigación, fue nombrado entre los 5 mejores países para hacer matemática en la parte de investigación. Y es algo que es muy interesante en la parte de Paraguay. A lo que quería llegar es, ok, vos tenés las de matemáticas, que son las más conocidas, pero no necesariamente este tiene que ser tu camino, porque hay Olimpiadas de Física, hay Olimpiadas de Biología, hay Olimpiada de Química, hay Olimpiada de Astronomía, hay Olimpiada de Programación y, no en Paraguay, pero también hay Olimpiada de Filosofía. De química, biología también ya hoy día hay Sí. acá. Química va a ser la primera edición, creo que este año. Infelizmente, falta mucho descentralizar todavía. Sí. Pero desde que yo era alumno, 2016, hace 8 años, ya había Olimpiada de Química, pero solo en Asunción. Ah, mira. Tal vez la primera que sale de Va a salir, Asunción. Tal vez, sí. Había ¿Verdad? leído algo así en las noticias. ¿Verdad? Claro, justamente ahí en la vez pasada, desde mi punto de vista de estudiante, pues también soy estudiante de ingeniería, estuvimos apoyando
la primera vez a la Universidad Nacional de Asunción, justamente a la parte de la FACEN, la parte de estudiantes de química, son los que organizan la competencia nacional y nosotros estuvimos apoyando como centro de estudiantes para que se pueda hacer el evento en nuestra facultad. Entonces, así apoyamos esa descentralización que estaba diciendo Elvis y invitamos a los colegios de acá de la zona para que puedan participar y que puedan justamente aprovechar que el evento por primera vez se estaba haciendo en nuestra ciudad. Total. Entonces apoyamos también que eventos así, más allá de la Olimpiada de Matemáticas, como dijo Luis, química, de física, biología, también de astronomía, se puedan hacer y nosotros, Juegos Olímpicos, estamos apoyando de alguna forma para que más personas puedan descubrir, puedan encender esa chispa a través de otras áreas también. Claro, total. Sí. Y también es una cosa que me interesa resaltar y creo que se habla muy poco en general así. No es un hecho tan conocido como a mí me parece que debería ser. Es el brutal impacto que tiene en los que participan en esas Olimpiadas. Claro. Es una cosa... Todas las veces que pienso a mí me deja anonadado. Sí. Tipo, yo veo así mis compañeros de clase que yo tenía. Esta historia siempre cuento también. Nosotros en el último año de Jóvenes Talentos, que es el curso que ofrecía OMAPA para los que llegaban a la final, éramos 3 alumnos. Justamente Osmar era nuestro profe. Saludos para Osmar ahí. El otro host del PiensaCast que hoy no está. Pero éramos 3 alumnos. Era... Jorge Nam, yo y Bianca Gordazzo. Ah, mira. ¿Verdad? Jorge Nam terminó en Stanford. Los 3 éramos esteños, ¿verdad? Terminó en Stanford su carrera. Hoy está, hasta donde yo sé, está en Sao Paulo trabajando. Bianca terminó su carrera en matemática aplicada en Harvard y ahora está empezando su doctorado en la Universidad de Nueva York. Una universidad de primer nivel. Y yo había empezado la maestría. Entonces, es una cosa así que... Todos los elementos de esa clase se fueron por caminos totalmente fuera de la curva y no es... Esta clase no es la excepción, es la norma en las clases de OMAPA. Sí. Yo, por un lado, recibí apoyo de muchísima gente que ya está en Estados Unidos, Reino Unido. Yo tengo amigos de Taiwán, de Rusia, en España. Gente así que vos decís, esta persona va a cambiar el mundo, ¿sabes? Ese tipo de perspectiva es la que te da las Olimpiadas. También, networking ahí. Es una cosa impresionante así. La cantidad de gente que yo conozco en lugares con el poder para cambiar la realidad de la sociedad como un todo, y vamos a hablar de la sociedad paraguaya, es, por lo menos de la parte de ciencia y tecnología, a mí me llama muchísimo la atención. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de Olimpiadas, estamos hablando, y la que dijiste vos, específicamente de Paraguay, estamos hablando de un caso de éxito como Olimpiada. Pero si nosotros entramos un poquito más, vemos millones o cientos de casos de éxitos ahí individuales que son los estudiantes que participan, ¿verdad? Sí, no, yo estoy muy feliz, con muchísimo orgullo digo de que después de que yo terminé el bachillerato, además de toda mi trayectoria académica, yo empecé a enseñar matemática en OMAPA. Como el profesor, del mismo modo que Osmar era mi profe en esos años de Jóvenes Talentos, yo me volví el profe una vez que Osmar salió. Che, ¿qué tal? ¿Cómo enseña Osmar? Osmar era... Yo me acuerdo de una cosa que él me enseñó a mí. En el colegio, pues, vos a veces rendís. Sí. Y te vas con el profe y le decís, ¿este está bien? Le preguntás, ¿verdad? Eso es normalizado en el colegio. Sí. Y una vez me fui en el examen de Jóvenes Talentos, ahí me fui a Osmar a preguntarle, ¿este está bien? Le dije, vos tenés que saber, me dijo. ¿Entendés? Fue la primera vez, ¿verdad?, que alguien me hizo ver de que vos tenés que ser el que demuestra tus conocimientos en el examen, ¿verdad? Pero era alguien que promovía mucho la curiosidad. Claro. ¿Verdad? A mí me costó mucho dejarle de decirle profe a Osmar. Tuve que terminar el bachillerato y pasar un par de años para que yo le empiece a llamar a Osmar a él. Para mí él era profe. Profe, famoso. ¿Qué tal, profe? Así era. Así yo le llamaba. También fue tu profe, Fer. Tu profe, Fer. Sí, Omar fue tu profe, ¿verdad? No, Omar ya no me tocó. No te... Es que justamente, a diferencia de Elvis empezó en el sexto, yo empecé en el primer año del colegio. Yo terminando el colegio ya, empecé OMAPA, pero mi primer profe fue Jorge Galeano, por ejemplo. Okay. El que terminó su doctorado ahora ya en Florida.
Y justamente así como dice Elvis también, yo hasta hoy le tengo todavía registrado como profe. Pero, pero siempre ya nos hinchamos porque así como dice Elvis también, yo después de un tiempo empecé a ser profe JT. Y también pasa eso de que pasan los años y tus propios alumnos ya se vuelven tus colegas, pero siempre se queda eso de alguna vez fue tu profe. Claro, ese respeto. Claro, ese respeto y te ven así como una persona que marcó su vida y que les apoyó. Justamente ayer tuvimos un encuentro con Elvis en su casa y estaba Johnny y por un momento así, profe, me dijo. Johnny, Claro. que ella ingeniero Ya así. ingeniero por Taiwán. En Por Taiwán así, profe, me dijo. La importancia, ¿verdad? El papel fundamental que tienen los profes para el desarrollo, Sí, ¿verdad? no, la idea que quería cerrar nomás es que este año, y bueno, yo enseñé 5 años, ¿verdad? Desde 2019 hasta 2024, por temas que voy a comentar ahora, ya no puedo continuar enseñando acá en Paraguay, pero yo tengo como 7, 8 alumnos que están estudiando hoy en Estados Unidos. Y yo estoy muy orgulloso de ellos, ¿verdad? Porque... Y varios... estoy orgulloso de todos, ¿verdad? Pero siempre sale... hay algunos que se comenta más. Por ejemplo, esta alumna Majo Ortiz, que se va al MIT ahora. Ella fue mi alumna. Con mucho orgullo digo que es una chica que trabajó mucho. Y bueno, tuve alumnos en los años pasados también que le recomendé. Y bueno, es algo así que... te inspira, ¿verdad? Claro. Poder trabajar con gente que vos ves. Este es el futuro del Paraguay. Total. Bueno, Elvis, contanos un poco entonces, porque nos quedamos en que en 2017, 18 por ahí, ¿verdad? Donde estabas en maestría. ¿Cómo fue ese proceso ahí de maestría? Luego, porque hiciste tu maestría y después hiciste tu graduación, ¿verdad? Si puedes comentarnos así brevemente. Sí, entonces yo hice mi maestría 2 años, ¿verdad? 4 semestres. El primer semestre fue muy difícil porque yo tuve problemas de visa porque era menor de edad. Bueno, en fin, en los pormenores, el primer mes perdí de clases, básicamente. De 4 meses, el primero, básicamente perdí. Pero le metí mucha garra y mi orientador que tenía en la maestría también me apoyó bastante. Y al final le fui tomando así la forma, tanto de estudiar, era bastante aplicado yo también ahí. Tomaba muy en serio y me gustaba mucho lo que estaba estudiando. Y pude terminar en 2 años con notas buenas, ¿verdad? Con 19 años terminé. Inclusive pude ser asistente de profesor en una materia. Yo como estudiante de maestría en una materia de doctorado. Sí, porque yo había tomado esa clase antes y él tenía buena referencia del profesor. O sea, el profe tenía buena referencia a mí. Y para ganar un poquito de plata en el verano, fui su asistente de profesor. Sí, me pagaban por eso. Qué Sí. buena onda. Y ahí terminé la maestría. Antes 2019. 2018. 18. No, 2019, sí. 19, sí. Comienzo 2019, febrero 2019. Y ahí yo ya sabía ya antes de que el INPA no iba a darme el diploma hasta que yo tenga un diploma de graduación. Porque el gobierno de Brasil no va a emitir ese diploma hasta que yo presente un diploma de graduación. Entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Y ahí volví a Paraguay. Ese año yo dije, bueno... En cierta forma, yo ya sabía más o menos que quería tal vez ir a Estados Unidos para hacer la graduación, pero no me dio tiempo para aplicar. Porque generalmente vos aplicas en octubre, noviembre, diciembre y empezás en septiembre del siguiente año. En ese octubre, noviembre, diciembre de mi último semestre de maestría no pude aplicar. O tal vez no estaba muy norteado también. Entonces dije, bueno, llegué en marzo a Paraguay, 2019. Y dije, bueno, voy a aplicar. Me preparé a full. Estudié inglés. Me contacté con la Embajada de Estados Unidos para ver si me podían ayudar. Infelizmente, al final no se pudo dar. Se pusieron a predisposición. Pero me daban clases desde Asunción nomás. Yo tenía que viajar todos los sábados. Enseñaba. Entonces, al final, no pude aplicar y aplicar la UNILA de nuevo. El que te había El rechazado. que me había rechazado. Vamos a ver si ahora me ver si rechazan con la ver si ahora maestría. soy bueno lo suficiente para... ¿Estás predispuesto a aceptarme, Unila, verdad? Ya, él vi desafiando a la Unila ya era ahora. Sí. Y vos sabes que otra cosa que pasó también... yo ya quería aplicar a la UNILA cuando estaba en la maestría.
quería sí intentar por lo menos un par de años para ver qué tal y después ver si me iba a otro lado. La UNILA, por lo que yo entendía en aquel entonces, su proceso de inscripción cerraba en diciembre. Y yo abrí en noviembre el portal de documentos de la UNILA y ya estaba cerrado básicamente. Empezó en julio ese año. Después yo me di cuenta que yo había leído mal lo que ellos les llaman el edital, que generalmente suele empezar en julio. Entonces yo quería empezar en 2019 ya, pero perdí la fecha de inscripción. Entonces ese año 2019 prácticamente, vamos a decirle, me quedé parado. Un año sabático. Un año sabático, a ver, sabático. medio sabático. Yo hice una pasantía en el PTI por 6 meses. Trabajé en el departamento de automación y control. Muy buena gente, trabajando muy bien. Y esos fueron 6 meses. Y después los otros 6 meses fueron a estudiar inglés, intentar aplicar a Estados Unidos, pero es muy caro. Eso todo en 2019. Todo 2019. Okay. Si vos si no tenés el dinero, es muy difícil aplicar a Estados Unidos. Y yo siempre fui de colegio público. Claro. La maestría con beca total, o si no imposible. UNILA, universidad pública. Ahora que voy a estudiar también con beca, o si no es muy difícil. Pero entonces eso fue 2019 y apliqué de nuevo en julio de 2019 para entrar en 2020 en la UNILA. Y ahí me aceptaron. 2020. La tercera es la vencida. 2020 otra vez. Empezó bien lo ya en 2020. Sí. Con la pandemia acechándote. Yo tuve una semana de clase. Sí. Y ahí se cerró todo. Dijeron, bueno, no vamos a tener clases. Nada luego. Nada. Y al comienzo fue un poco desanimador. Me imagino. Porque 2019 luego ya perdí, entre comillas. Pero al final, bueno, hoy en retrospectiva, ¿verdad? Bueno, hubiese sido mejor no perderlo. Tal vez sí. Pero al final, cuando... Es parte también, ¿verdad? Es parte de la vida. Es parte. Tenés que saber vivir con esas cosas. Sí, exactamente. No todo sale como planeas. Claro. Total. Saber fluir también en esos vaivenes de la vida, ¿verdad? Y después empezó la pandemia, ¿verdad? Empezó la pandemia. Uy, bueno, está bien. ¿Será que voy a perder otro año, entre comillas? Yo, no sé, por cosas de la vida, por suerte o yo qué sé, intenté adoptar la mejor mentalidad posible. Mi mentalidad fue la siguiente. Ok, no voy a tener clases. Voy a agarrar el plan de estudio de ingeniería física. Voy a escoger 3 libros que yo sé que me va a servir sí o sí y que va a ser que me va a ayudar en mi carrera. Agarré esos 3 libros, presté de la biblioteca el último día antes de que se cierre todo y empecé a comer esos libros en la pandemia. Esos 3. Estando acá en Ciudad del Este. Estando en Ciudad del Este desde mi casa. Yo me levantaba y desde la disciplina que podía darle con la impronta de lo que la pandemia implicaba, porque es muy difícil tener una disciplina cuando no tenés un horario que te marque, ¿verdad? Vos básicamente no tenés clase, ¿verdad? Vos estás estudiando por placer, claro, vamos a decirle. Y después también esa incertidumbre de que no sabes qué va a pasar. Tipo, estábamos en un momento crítico donde no sabes, depende de tu familia, depende de lo que diga el gobierno. Muchas cosas críticas se pasaban en esa pandemia. Y que vos agarres un libro así, te digas, bueno, ya que voy a perder otra vez, voy a empezar a estudiar nomás ya. Voy a empezar a adelantar nomás ya lo que tengo que... Mucho de la mentalidad de crecimiento, eso, ¿verdad? De no tener esa mentalidad fija de que no voy a poder luego, sino darle un impulso más, vamos que se puede probar. Y estudié cosas que me gustaron mucho. Fue mi primer contacto. Agarré 3 libros de física. Me acuerdo muy bien. Hay un autor brasileño que se llama Moisés Nussensweig, que murió, si no me equivoco, hace 2 años. De los mejores autores de física es brasilero. De lo mejor que hay en la zona, sin duda alguna. Un libro muy bueno de leer. Agarré el famoso Griffiths de electrodinámica y agarré también el famoso las Feynman Lectures, que son las clases de Feynman, ¿verdad? Que son de 1946, cuando él daba en Caltech. Los 3 de física básica, ¿verdad? Y me gustó mucho porque en la maestría nada era con aplicaciones. Todo era abstracto, todo eran objetos que tenían propiedades que no se correspondían nada con la vida real. Claro. Y nadie se preguntaba qué correspondencia tiene eso con la realidad, ¿verdad? Es otra forma de ver, ¿verdad? Es una forma, a mi criterio, una forma más artística de ver.
Pero después en la física también es interesante ver qué sucede en la vida real. ¿Sí? ¿Cuáles son los misterios que rodean al universo? ¿Verdad? Claro, cómo eso se conecta, ¿verdad?, con la realidad. Ese tipo de preguntas. Y claro, justamente lo que normalmente se dice, y los chicos normalmente dicen para traer un poco, ¿por qué es lo que estudiamos esto? Así, cuando estudiamos matemáticas, cuando se estudia mucho álgebra, cuando se ve esa parte de las funciones en sí, muy pocas veces se puede entender bien qué es lo que pasa si no tenés esa creatividad, esa imaginación, y más bien si no hay un profe que te explique bien qué es lo que está pasando, cuesta mucho entender. Pero cuando empezás a estudiar física, ahí se hace realidad todas esas ecuaciones, todas esas funciones, o puedes traer y ver en la realidad para qué sirven. Entonces cuando empezás a estudiar física es cuando te das cuenta que, esto tenía sentido, esto era para esto realmente. Claro. Y eso es lo que ahora Elvis está diciendo, y justamente toda la matemática que le dedicó en su vida anterior, ahora lo está aplicando en física. Sí. Y era un hándicap a mi favor porque yo me podía concentrar en los elementos del universo por ahí. Yo no necesitaba concentrarme en el lenguaje matemático que estaba por atrás, porque ya tenía una facilidad con esa parte. Y bueno, esos fueron los primeros semestres, o sea, los primeros meses de la pandemia. Y después empezaron las clases en 2021. ¿Presenciales ya? No, online. Un año y medio online. Y bueno, ahí tuve clases online por un año y medio. Para mí fue muy ventajoso, mucha ventaja, porque yo podía estudiar desde casa y yo siempre fui muy autodidacta. Claro. Entonces aproveché eso y después empezamos presencial por un año y poco también, y terminé en abril de este año, 2024. 2024. Sí. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Entonces, sí. Tito. Y bueno, Elvis, fue una jornada bastante desafiadora, me imagino, ahora todo lo que significa ahí el estudiar física, ingeniería física en la UNILA, que es un contexto bastante diferente, ¿verdad? Que no te entrega solo la parte académica, por decir así, sino una experiencia latinoamericana. Para ir pasando de lo que es la UNILA a tus otras experiencias, ¿verdad? ¿Puedes comentarnos un poco qué significó o qué significa la UNILA para vos en tu formación académica? Para mí que la UNILA aporta una visión diferente y es muy interesante mezclar eso con la formación del ingeniero. Yo siempre veo así, primero esta formación multicultural, ¿verdad? Estar expuesto a diferentes puntos de vista y también crear una unidad, una cosmovisión latinoamericana, que es demasiado interesante porque con esa multiculturalidad a la cual te expones en la UNILA, vos podés manejarte mucho mejor cuando, por ejemplo, te vas a Europa, a Estados Unidos, a Asia, a África, porque ahí también hay un ambiente multicultural al cual ya estuviste expuesto en la UNILA, ¿verdad? Entonces, no es algo nuevo, no es un shock, ¿verdad? Y también es con la formación que tenemos en la UNILA, podemos promover nuestra visión humanista de los proyectos de ciencia, tecnología e infraestructura en los cuales estamos envolvidos, lo cual a mí me parece muy interesante. Buenísimo, buenísimo. Y luego de eso hiciste 2 pasantías, 3 pasantías, ahora sí que no puedes comentar brevemente. Bueno, yo por las investigaciones que estaba haciendo después de la maestría, me fui a visitar una universidad en Estados Unidos que es Brown University. Ahí hice una pasantía en donde hicimos algunos experimentos de dinámica de fluidos y la parte de simulaciones, que era en la cual yo estaba trabajando más anteriormente. Y después de eso logramos publicar un artículo científico sobre ese trabajo, y además este año, a comienzo de este año, había aplicado una pasantía en el CERN, que es el acelerador de partículas más grande del mundo. Y hace un par de semanas llegué de ahí. Fueron 2 meses muy interesantes en donde pude aprender mucho de física de partículas, lo que ellos le llaman física fundamental. Entonces, esas fueron las 2 pasantías que tuve así entre mi experiencia de la universidad. Me imagino que es una experiencia grandiosa y nos encantaría saber más sobre eso, Elvis, ¿verdad? Ahora, por cuestión del tiempo, nada más nos vamos a poder ir a aprofundar un poco más lo que es un acelerador de partículas, ¿verdad? Incluso qué es y qué se hace allá. ¿Verdad? Sí. Muy interesante. Me imagino. Pero bueno, ¿cuáles son los futuros pasos, Elvis? Como para ir cerrando nuestro Piensa Acá, ¿verdad? Que está siendo bastante interesante y en todo lo que significa conocerte un poco más. Bueno, yo voy a empezar mi doctorado en septiembre en Brown University.
Van a ser un par de años ahí donde voy a estar trabajando en la parte dinámica fluido, simulaciones. La ingeniería física en la UNILA me dio un enfoque bastante multidisciplinar y quiero aplicar eso para mi vida profesional también. Y también, como dije, yo enseñé 5 años, voy a dejar de enseñar porque me voy a mudar a Estados Unidos para OMAPA, pero yo todavía quiero colaborar con proyectos educativos. Me interesa demasiado que se descentralice y que se promuevan iniciativas educativas en el Paraguay, porque yo creo que es muy importante que es un trabajo importante y alguien tiene que hacerlo. Y yo, como me siento muy identificado con ese esfuerzo, siento que puedo aportar algo, ¿verdad? Hay muchas otras cosas que el Paraguay necesita, pero desde ese punto yo creo que puedo dar mi granito de arena. Genial, Elvis. Muchísimas gracias, Elvis, por toda esta experiencia que nos compartí. Ahora me emociona mucho ver cuánto está creciendo y te agradecemos así desde Piensa, ¿verdad? De todo el equipo. Nosotros estamos muy felices de verte, ¿verdad? Crecer. Sos una inspiración también para muchos, tenerlo eso muy presente, ¿verdad? En tu caminar, porque hay gente que te mira y te mira con esos ojos de inspiración y motivación. Entonces mucha fuerza, porque va a haber desafíos también grandes. Fer, no sé si quieres complementar con alguito para ir cerrando un poco nuestro Piensa Acá. Claro, y decirte nomás que nosotros también desde acá vamos a tratar de apoyarte con todo lo que podamos hacer. Y así como dijiste también, seguir aportando nuestro grano de arena para la educación paraguaya. Creando espacios así donde se generen oportunidades para que más chicos puedan aprovechar y puedan tal vez ser un próximo Elvis que se vaya al CERN a trabajar. Claro, porque no, ¿verdad? Un Elvis 2.0. No. Claro, muchas gracias por el espacio. Hay muchas cosas por decir, muchas cosas por hacer. Entonces, espero que podamos seguir colaborando. Con toda certeza, Elvis. Esperamos tenerte pronto otra vez por acá, no sé dentro de cuánto, porque te vayas a hacer Vamos a doctorado, ver. pero esperemos que seas pronto. Nos traes nuevas informaciones Sí. también. Otra edición del Piensa Acá. Sí, con toda claro. certeza. Empezamos muy alegres, muy disparados así, pero ahora nos fuimos como más serios, ¿verdad? Porque realmente muy interesante todo lo que nos comentabas, Elvis. Elvis, muchísimas gracias. Te pido si tenés algún último comentario, consejo, lo que quieras aportar un poco en esta... Algún en este mensaje Piensa Acá. también. Mensaje también, ahí tenés la cámara. Bueno, espero que puedan aprovechar lo máximo posible este episodio. Si puedo decir algo, hay varias oportunidades también que aproveché y que conocí, porque una vez que vos conocés a una persona, yo cuando apliqué al CERN fue porque me fui a visitar Río de Janeiro y alguien que se había ido al CERN me dijo, mira que es una buena oportunidad, andate. Son ese tipo de contactos que te ayudan a continuar, ir hacia el frente, ¿verdad? Entonces, bueno, investiguen un poco qué es el IMPA. Yo me fui al CBPF también, que está en Río de Janeiro, el Centro Brasileño de Pesquisas Físicas. Me fui al CERN. Yo conocí gente que se fue a la USTC de China, se fue al CAUS de Arabia Saudita. Entonces, oportunidades, y son todos pagos y todo con beca. Investiguen un poco a ver si es interesante para ustedes. Si no, bueno, si están en edad de bachillerato, participen en una olimpiada, puede ser útil para ustedes. Tal vez descubren su siguiente pasión. Entonces, eso. Genial. Muchísimas gracias, Elvis. Fernando, muchísimas gracias también. Muchas gracias a vos. Nos vemos en el Elvis. siguiente Piensa Acá. Chao, Chao, chao. chao.